Muy buenos días, mis amigos, con todos ustedes. Sean bienvenidos en esta mañana, agradeciendo al Señor en primer lugar y a ustedes también por su grata sintonía. Vamos a iniciar el estudio para el día de hoy, en este segundo día de la semana, el cual nos encontramos, y gracias a la misericordia de nuestro Señor. Antes de iniciar el estudio, les invito ahí donde se encuentren, podamos dirigirnos a través de la oración a nuestro Creador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor, en los cielos y en esta tierra. Agradecido, Señor, en esta mañana por tu misericordia, por la vida que nos das, Señor, y podernos encontrar, Señor, a través del estudio de tu santa palabra juntamente con mis hermanos. Y también, Señor, te suplicamos que nos puedas dar a conocer tu palabra, nos puedas enseñar, Señor, una vez más. Y así, Señor, podamos depender enteramente de ti en este día que nos concedes. Acompáñanos, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, y podamos encontrarnos contigo en esta mañana. Son favores que te lo pedimos en el bendito nombre y en la justicia perfecta y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces el estudio para esta mañana, del cual compartiremos con todos ustedes, y vamos a entrar al título para el día de hoy: El Verbo era Dios. Así que todos ustedes sean bienvenidos a este nuevo estudio en este nuevo día. El Verbo era Dios. ¿Qué palabras son usadas por Juan para describir a Jesucristo? ¿Qué palabras son usadas por Juan para describir a Jesucristo? Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 1, versos del 1 al 4. Juan, el capítulo 1, versos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, estamos estudiando el Verbo era Dios. Y el apóstol Juan nos habla en esta mañana: en el principio, dice, era el Verbo. En otras versiones de la palabra de Dios dice: en el principio era la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando o refiriéndose al Hijo de Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la palabra de Dios está aclarando este asunto de que en el principio existía la palabra, o existía el Hijo de Dios, y estaba con el Padre, y era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Está hablándose al Hijo de Dios. Y todas las cosas fueron creadas y hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Dice que en Él estaba la vida. En el Hijo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando de la divinidad y de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, como lo conocemos
nosotros hoy en día. Entonces, dice, ¿qué palabras son usadas por Juan para describir a Cristo? Si vamos al libro de 1 de Juan 1:4, se le llamaba el verbo era Dios. El verbo se le conocía. En otra versión se le conocía como la palabra. Entonces, respondemos la primera pregunta. ¿Qué palabras son usadas por Juan para describir a Jesucristo? Entonces lo conocemos como el verbo o en otras versiones como la palabra. Así está escrito en la santa palabra de Dios. ¿Cuál es el significado real de la expresión "en él estaba la vida"? Pregunta, ¿cuál es el significado real de la expresión "en él estaba la vida"? Juan 5:26. Vamos a leer el segundo texto bíblico que encontramos en esta mañana en el estudio, que se encuentra en el libro de Juan, en el mismo libro que hemos estado leyendo, pero en el capítulo 5 y el verso 26. Dice la palabra del Señor: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, dice la santa palabra de Dios. Vamos a leer el escrito de los profetas y en este momento los signos de los tiempos del 29 de agosto de 1900. Al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Entonces, cuando vamos a la inspiración divina, al escrito de la profeta, nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Encontramos que el Hijo de Dios, o nuestro Señor Jesucristo, ha estado siempre en estrecha relación con el Dios eterno. Por eso es que dice que en el principio existía el Verbo, hablando para el Hijo de Dios. En Exaltad a Jesús, la página 10, Exaltad a Jesús en la página 10, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Encontramos en la escrita del profeta señalando que el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. La excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales, hablando para el Hijo de Dios, hablando para nuestro Señor Jesucristo, y era el homenaje de la adoración de los ángeles. Era recibido por Él con todo derecho. Y tenemos una cita más que se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 348. Mensajes Selectos, el tomo 1, página 348, dice la inspiración divina: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, o sea, el Hijo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo, o sea, el ser creado, el ser humano,
como nosotros. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Entonces, cuando la pregunta nos dice, ¿cuál es el significado real de la expresión en él estaba la vida? O sea que el Hijo de Dios, hoy en día nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo vino como ser humano aquí en este planeta Tierra, vino como el Hijo de Dios, vino como un ser humano con su naturaleza humana, igual que nosotros, y aún así manteniendo las dos naturalezas, tanto humana como divina. Pero como humana, nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, tenía la vida en sí mismo. Tanto el Padre como el Hijo son inmortales. No es como nosotros, los seres humanos creados, que dependemos de Dios en nuestra vida. El Señor nos da la vida y cuando dejamos de existir, la vida nuevamente vuelve a quien nos dio. Por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo son inmortales, los únicos inmortales que tienen vida en sí mismo o vida propia. Hablando para nuestro Señor Jesucristo, entonces nos dice la pregunta, ¿cuál es el significado real de la expresión en él estaba la vida? Que el Hijo de Dios tiene vida inmortal, no como la vida que tenemos nosotros, los seres creados. Por eso dice Exaltad o Mensajes Selectos, el tomo 1, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y no estaba especificando aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que se recibe o que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su propia vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada, dice la sierva del Señor. Entonces, se contestó en esta segunda pregunta, ¿cuál es el significado real de la expresión en él estaba la vida? Que Cristo tiene vida eterna e inmortal. Muy bien, entonces seguimos estudiando el Verbo era Dios en esta mañana. Sigue diciendo la segunda pregunta, ¿qué títulos son dados a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Qué títulos son dados a Cristo en el Antiguo Testamento? Vamos a ir al libro de Isaías, al Antiguo Testamento. Isaías, el capítulo 9, verso 6. Te invito ahí, mi querido amigo, que puedas abrir la palabra de Dios si es que lo tienes ahí en casa, a tu costado, y podamos juntamente o podamos abrirlo para que podamos entender lo que el Señor nos está dando a conocer en esta mañana en el libro de Isaías, el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hablando el profeta Isaías para el Hijo de Dios, para nuestro Señor Jesucristo, cuando iba a venir a este mundo.
en el cual todos nosotros vivimos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Fíjense los nombres que le está dando el profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a venir a este planeta Tierra. Dice la pregunta, ¿qué títulos son dados a Cristo en el Antiguo Testamento? Los nombres o títulos que se les atribuían a nuestro Señor Jesucristo: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son los títulos dados a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, según el libro de Isaías, el capítulo 9, verso 6. Y la pregunta también dice, ¿qué parte tiene Jesús en la divinidad eterna? ¿Qué parte tiene Jesús en la divinidad eterna? Entonces vamos a ir al libro de Colosenses, el capítulo 2, Colosenses, el capítulo 2, verso 9. Colosenses 2, verso 9. Dice la palabra, porque en Él, hablando para nuestro Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habla el Señor en esta mañana y leamos lo que dice los escritos de los profetas. En esta mañana también vamos a leer la revista Fin de los Tiempos del 3 de mayo, Fin de los Tiempos del 3 de mayo de 1899. Dice, Jehová es el nombre dado a Cristo, hablando para los títulos que son dados a Cristo en el Antiguo Testamento. Y también en la revista Fin de los Tiempos del 27 de junio de 1895, dice la inspiración divina, el escrito de los profetas, dice, la doctrina que niega la absoluta divinidad de Jesucristo también niega la divinidad del Padre. Pero aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo, mientras estuvo en la tierra, también habla decididamente acerca de su preexistencia. La palabra verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando para Juan 1:1. Antes o desde antes que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo, o sea la palabra, era con Dios y era Dios. Qué interesante, mis amigos, que podamos ver que la palabra misma y la inspiración divina habla para nuestro Señor Jesucristo con sus títulos dados en el Antiguo Testamento, que Él también es llamado Jehová. Él es llamado el Padre eterno, el príncipe de paz. Y para completar la segunda pregunta, ¿qué parte tiene Jesús en la divinidad eterna? Él es el mediador del pacto. Nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el que existe desde la eternidad juntamente con el Padre, Él es el mediador del pacto para la raza humana y caída que somos nosotros. Mis queridos amigos y hermanos, esperando de que
la palabra de Dios sea una ayuda para cada uno de nosotros y llegábamos así a entender de cómo nuestro Señor Jesucristo era el Verbo, era el Hijo de Dios, el que existió desde la eternidad y por la eternidad, juntamente con el Padre. Podemos estar seguros de que no es como muchas personas han dado el título a nuestro Señor Jesucristo, que solamente Él fue humano y no fue divino. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos está asegurando de que el Verbo que existía desde el principio era el Hijo de Dios y era también conocido y llamado, como dice la palabra, Dios, el Padre eterno, príncipe de paz. Mis queridos amigos, fueron los títulos que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, el mediador del pacto. Gracias una vez más por su sintonía y agradeciendo en esta mañana a cada uno de ustedes y que en este nuevo día el Señor los acompañe a ustedes, a sus familias y con su servidor. Nos encontraremos en un próximo video si es que el Señor así lo permite. Muy buenos días a cada uno de ustedes.